Estamos en esta serie que les decía, Tu mente importa, hablando de lo que Dios dice acerca de nuestra mente. Se habla mucho acerca de la mente en este tiempo, pero vamos a ver lo que Dios dice acerca de la importancia de nuestra mente. Y yo quisiera empezar preguntándote si alguna vez has tenido algo tan importante que decirle a alguien, tan importante que practicaste antes las palabras que ibas a decir. ¿Cómo ibas a empezar esa conversación? ¿Cuántos de los que están acá fueron a una conversación de esa donde pensaron, aunque sea un ratito ahí mientras ponías el candado a la bici o estacionabas el auto, ibas caminando, ibas en el colectivo, pensabas, esto es lo que le voy a decir primero? ¿Cuántos alguna vez fuimos a una conversación de esas? Quizás fue para pedirle perdón a alguien, pero las primeras palabras son importantes, ¿no? No vas ahí con tu gerente y le decís, vengo a pedir un aumento. No. Probablemente no te lo den si vas así. ¿Qué pensás? ¿Cómo voy a encarar esta conversación? Entonces decís, mire, yo estoy muy agradecido. Ya cuando dijiste eso, ya sabes lo que vas a pedir. Yo estoy muy agradecido por la empresa, por la oportunidad que me dio. Pero bueno, considero que hace tiempo ya que mi sueldo y bueno, ¿han pensado cómo decir? O cuando sintieron algo especial por una persona, veo acá parejas, matrimonio, ¿alguna vez pensaron, tengo que hablar con ella? No les veo nada acá, los barbijos estos. No es que dijiste, bueno, mira, vos sabés que ahora es todo medio así, ¿no? Pero si fuera un poco más ordenado como debería ser, pensamos, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Si quiero ser tu novio, eso en el patio del colegio, pero para algo serio, uno tiene que ir con un planteo serio y uno piensa, ¿no? Le voy a decir esto, le voy a decir esto, le voy a contar de los planes, de lo que podemos buscar con Dios que nos ayude y pensamos, porque las primeras palabras son importantes. Y esta parte, este sermón, se llama precisamente así, la primera palabra del Evangelio. La primera palabra del Evangelio. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo se había ido, se había alejado del padre, se metió en líos, se quedó sin nada, tenía hambre. Y cuando dijo, voy a volver a la casa de mi papá, dijo, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, tac. Y fue todo el camino, seguramente en una historia, ¿no? Pero fue todo el camino pensando, cuando llegue le voy a decir, cuando llegue le voy a decir. Y cuando llegó, dice ahí el Evangelio de Lucas, le dijo, Padre, he pecado contra... O sea, memorizó las primeras palabras y después, bueno, la conversación siguió sola. Pero las primeras palabras son importantes. El pueblo de Israel esperó al Mesías, esperó al Salvador, no durante 2 o 3 años, durante siglos. Esperó a su Salvador, esperó a un libertador que Dios le había prometido desde los tiempos de Abraham. Aún en el huerto con Adán y Eva, Dios prometió que un descendiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y llega ese día, llega el Salvador y va a dar su primer discurso, va a hablar por primera vez al pueblo. ¿Cuáles van a ser las primeras palabras del Mesías? Ese que hemos estado esperando por siglos. ¿Qué es lo primero que nos va a decir? Las primeras palabras son importantes. ¿Qué es lo primero que dijo Jesús? En Mateo 4:17 está registrado y dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. 2 puntos. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dijo? No le escucho nada, mire. ¿Qué dijo? Arrepiéntanse ¿de qué? De sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. ¿Cuál fue la primera palabra del Evangelio? Arrepiéntanse. Lo primero que el Salvador les dice es, tienen que arrepentirse. Entonces arrepentimiento es algo importante. ¿Y por qué hablamos de arrepentimiento en una serie que se llama Tu mente importa? Porque arrepentimiento, si llevas un tiempo en la iglesia, lo habrás escuchado, arrepentimiento significa cambio de manera de pensar. La palabra que se traduce arrepentimiento en el Nuevo Testamento es una palabra formada por 2 palabras en griego que significa cambio y mente.
Entonces, cuando Dios dice arrepiéntanse, no está pidiendo un cambio de conducta, está pidiendo un cambio de manera de pensar. Por eso decimos, tu mente importa. Porque el primer sermón del Salvador prometido por siglos y siglos no fue cambien su manera de actuar, fue cambien su manera de, tócate acá, ¿de qué? De pensar. Porque Dios sabe que si cambia nuestra manera de pensar, automáticamente va a cambiar nuestra manera de actuar. Entonces, la primera palabra del Evangelio fue cambien su manera de pensar. Así de importante es nuestra mente. Cambien la manera de pensar. ¿Está el versículo ahí? El anterior, por favor. Arrepiéntanse ¿de qué? ¿De qué dice ahí? De sus pecados. O sea, cambien la manera de pensar respecto a qué? A sus pecados. El mensaje del Evangelio es cambien su manera de pensar respecto al pecado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque pienso que hay algo acerca del arrepentimiento que solemos perdernos. Creo que en general, aún en el ámbito de la iglesia, podemos hablar de arrepentimiento y estar pensando en algo muy diferente a lo que Dios piensa cuando nos habla de arrepentimiento. Y nosotros necesitamos ir renovando nuestra mente y dejando nuestras ideas de las cosas y tomando las ideas de Dios. ¿Me dice amén la iglesia? Necesitamos que el arrepentimiento del que Dios habla sea el mismo arrepentimiento que nosotros estamos entendiendo. Y hay un arrepentimiento que podríamos llamar defectuoso. Y quiero que prestes atención a estos minutos que vienen, porque quizás en algo tu concepto de arrepentimiento o tu forma de arrepentirte de tus pecados pueda tener algo de este defecto que vamos a ver en esta mañana. Y si es así, con la ayuda del Señor lo vamos a corregir. ¿Amén? Hay una historia, ¿a cuánto le gustan las historias de la Biblia? A ver. Son tremendas, ¿no? Son tremendas las historias, uno las lee, y yo les animo a algo, no lean siempre David y Goliat, no lean siempre Noé, no lean siempre las mismas cosas, porque son valiosas y son hermosas, pero nos estamos quedando solo con eso. Hay muchas historias más. Tomen el libro de los reyes, de las crónicas, tomen los libros proféticos y métanse en esas historias, imagínense esas historias, los escenarios, el mensaje de Dios, el contexto, porque si no estamos solamente tomando una partecita y las historias de la Biblia son preciosas para enseñarnos. Y hay una historia de un hombre llamado Simei. ¿Cómo se llamaba el hombre? Simei. No sabemos qué quiere decir, pero se llamaba así. Ese nombre le habían puesto sus padres. Y Simei era de la familia de Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Resulta que este tal Simei odiaba al rey David, porque él era parte de la familia del rey. Entonces, como David ahora era el nuevo rey y Saúl y su familia habían sido desplazados del reino, este hombre, este tal Simei, veía a David como el culpable de que él ahora no fuera de la familia real. Por culpa de este David, lo odiaba. Y resulta que un hijo de David levanta una rebelión, una revolución en contra de su propio padre, y todo parece indicar que David va a perder el reino, que Absalón va a ser su hijo, el rebelde, va a ser el que se va a quedar con el reino. Entonces David empieza a huir de Absalón porque no le queda otra. Absalón había buscado muchos soldados, muchos generales, y David tiene que huir y todo parece indicar que David va a dejar de ser rey. Y cuando Simei se entera de esto y se entera de que David está pasando cerca de donde él estaba, dijo, esta es la mía. Y fue corriendo donde estaba David y la Biblia cuenta que ahí lo empezó a insultar y lo empezó a maldecir y como si eso fuera poco, agarró una piedra y se la tiró. Mansito Simei, ¿no? Le tiró piedras a David, que todavía era rey. Porque él pensó, este ya no va a ser más rey, así que acá me voy a desquitar, esta es mi oportunidad. Resulta que la rebelión esta de Absalón no funcionó, porque cuando Dios dice que va a hacer algo con nuestra vida, lo va a hacer, amén.
Y David había sido puesto por Dios y Dios se iba a ocupar de mantenerlo. Cuando nosotros estamos en un lugar que Dios nos puso, cuando vos estás en una relación que Dios pensó, cuando vos estás en el lugar que Dios pensó para tu vida, no importa lo que esté pasando alrededor, Él te va a sostener ahí donde te llevó. Y David tenía todo en contra, pero como Dios lo había puesto ahí, David permaneció en ese lugar. Y claro, David vuelve triunfante, vuelve a la capital para volver al reino y volver a sus asuntos. Ya la rebelión había terminado. Y Simei escucha que David sigue siendo rey. Imagínense. Sin palabras se lo digo. El miedo que tenía. Entonces dice que hizo lo siguiente, miren. 2 de Samuel 19, versículos 18 al 20. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. Mi señor el rey, por favor, perdóneme, le rogó. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Mi señor el rey, le dice ahora. Y sigue. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi Señor, el Rey. Qué cambio, ¿no? Si uno mira esto y le dicen, bueno, esas palabras suenan bien, este hombre se arrepintió. Porque antes lo insultaba, ahora le dice, mi Señor, mi Rey. Yo me lo imagino con un tono de reverencia, ¿no? El que antes le tiraba piedra ahora estaba arrodillado sobre esas piedras diciéndole, perdóneme, perdóneme. No se acuerde, hagamos de cuenta que no pasó nada, oh Señor mi Rey. Y uno dice, este hombre se arrepintió. Este es el sueño de todo predicador, que después de predicar la persona se arrodilla y dice, Señor, perdóname, perdóname. Pero había un problema porque todo parece indicar que se arrepintió, pero su arrepentimiento tenía un defecto, y es el defecto del que te quiero hablar esta mañana, y es el defecto que espero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos ver si no es un defecto nuestro propio arrepentimiento. Porque este defecto en el arrepentimiento de Simei, lamentablemente, es mucho más común en el pueblo de Dios de lo que debería ser. ¿Será que Simei lo único que buscaba era salvar su propia vida? ¿Cuántos opinan que sí? A ver, vamos a hacer una encuesta rápida acá. ¿Cuántos opinan que Simei no había cambiado su forma de pensar de David? Simei lo que estaba pensando era cómo salvar el pellejo. A ver, ¿cuántos piensan que es así? Y esto está comprobado porque unos capítulos después, David lo perdona y porque dice, hoy es un día donde yo vuelvo al reino, hoy es un día donde nadie tiene que morir. Porque cuando viene Simei y se arrodilla y le pide perdón, uno de los servidores de David saca la espada y le dice, correte, así dice la Biblia, correte David. O sea, porque cuando este hombre le tiró piedras y lo insultó, este también sacó la espada y dijo, permiso David. No, David le dice, guárdalo, tengo que irme. Y ahora cuando vuelven, este servidor, Abisai, le dice, ahora sí, ¿qué? No va a morir nadie hoy. Y le juró que mientras viviera David no le iba a hacer nada. Pero este hombre tenía su corazón fuera, lejos de David y de la casa de David. Y la Biblia dice que cuando ya Salomón, el hijo de David, empezó a reinar, este hombre cuando tuvo la oportunidad, porque le dijeron no te vayas de Jerusalén, pero cuando tuvo la oportunidad se fue a hablar con el rey enemigo y fue a buscar unos sirvientes allá. Sin duda las intenciones no eran buenas. Y Salomón, el hijo de David, tuvo que terminar matándolo. ¿Cuál era el problema de Simei? ¿Cuál es el problema en nuestra forma de arrepentirnos? Es que no nos arrepentimos de la manera correcta. No nos arrepentimos por la motivación correcta. Nos arrepentimos por nosotros mismos. Este hombre no cambió su forma de pensar sobre David. Seguía pensando que David era lo que pensaba antes que era. Pero ahora entendió que su vida corría peligro. Entonces no tuvo ningún problema en arrodillarse y pedir perdón.
Pero ese arrepentimiento tiene un gran defecto. Ese arrepentimiento es egoísta. Ese arrepentimiento tiene en el centro de todo a mí mismo, no a Dios. ¿Cuántos me van siguiendo esta mañana? ¿Me van siguiendo? Jesús dijo, arrepiéntanse de sus pecados. Creo que la mayoría de los creyentes empezamos nuestro camino cristiano con un arrepentimiento al estilo Simei, ¿o no? Llegamos al Señor o vamos a un grupo y nos dicen, hey, tu pecado te lleva a la destrucción eterna. Tu pecado es lo que está arruinando tu matrimonio, tu pecado es lo que está desordenando tu finanzas, tu pecado es lo que está generando ese ambiente de caos en tu casa. Tenés que arrepentirte de tu pecado para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Todos cuando llegamos al Señor experimentamos esta clase de arrepentimiento. El arrepentimiento del tipo que tuvo Simei, de decir, yo necesito arrepentirme porque si no voy a tener graves consecuencias. Y nosotros predicamos ese evangelio, nosotros decimos, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestra alma se va a perder eternamente. Eso es lo que necesitamos predicar. Pero estamos hablando de la importancia de nuestra mente, estamos hablando de la importancia de amar a Dios con nuestra mente. No estamos solamente pensando en ser librados de la condenación eterna. No estamos solamente pensando en recibir todas las bendiciones posibles de Dios. No fuimos creados solo para ser bendecidos, no fuimos creados solo para escapar del infierno, fuimos creados para expresarle amor a nuestro Dios. Y cuando nuestro arrepentimiento lo único que busca es un beneficio personal, entonces nuestro arrepentimiento tiene un defecto. Matías, entonces tenemos que cambiar todo. No, ese es un buen punto de partida. Si vos has experimentado ese arrepentimiento es un buen punto de partida. Arrepentirse significa cambiar la manera de pensar respecto al pecado. Si vos has hecho esto, tenés un buen punto de partida, pero no podés quedarte ahí. Quizás antes pensabas, es mi vida y yo hago lo que quiero. El pecado no me parece tan grave, no me parece que tenga tantas consecuencias. Quizás antes pensabas, esto del pecado, esto de arrepentirse, de obedecer a Dios, me parece algo anticuado. Quizás antes pensabas así y ahora el Evangelio llegó y dijiste, tengo que cambiar mi manera de pensar respecto al pecado. Y ya no pensás como antes, ahora pensás, el pecado es grave. El pecado trae consecuencias. El pecado va a robarme las bendiciones de Dios. El pecado va a arruinar mi vida. Ese es un primer cambio que necesitamos hacer. Pero yo quiero hablarte esta mañana de un arrepentimiento mejor, de un arrepentimiento superior a este. Un arrepentimiento, si este tiene ese defecto, este es un arrepentimiento que podemos decir es perfecto. Es lo más alto a lo que podemos llegar cuando hablamos de arrepentirnos. Arrepentirnos significa cambiar nuestra manera de pensar respecto al pecado. Hay una manera de pensar que podemos cambiar, una manera de pensar que no es egoísta. Y hay otra historia que nos enseña eso, y con esto quiero cerrar. Había un hombre llamado Jacob. ¿Han escuchado de Jacob? ¿Sí? El Jacob de la Biblia. Él tenía 11 hijos para este momento de la historia. Y el mimado, el favorito, al que le daban la porción de comida más grande, al que si había un alfajor se lo daban a él, ese era José. ¿Y los hermanos qué sentían por José? Un amor extraordinario. No. Lo odiaban a José. Encima de todo eso, José era un acusador. Iba y le decía, vos sabés que bla, bla, bla. Le acusaba a los hermanos con el padre. O sea, no le faltaba nada. Y un día los hermanos lo venden como esclavo a Egipto y pasan los años. Y por la mano de Dios, este tal José se vuelve gobernador sobre todos los asuntos de Egipto. La mayor autoridad después de Faraón en Egipto era José. Y viene una sequía entonces en la tierra de Jacob y los hermanos de José empieza a faltar la comida. Y Jacob manda a los hermanos a comprar trigo, a comprar grano a Egipto. ¿Quién lo atiende en el mostrador? José. Ese que ellos habían vendido como esclavos, los atiende ahí. Y José se da cuenta que son sus hermanos, pero los hermanos no lo reconocen porque él era todo un egipcio. Ahí ya tenía el corte de pelo, la ropa, todo. Hablaba como un egipcio. Tenía un intérprete que le traducía a los hebreos, aunque José entendía hebreo.
Y entonces él se da cuenta y empieza a preguntar, y ahí se da cuenta de que tienen otro hermano que se llama Benjamín. Y los hermanos le dicen, pero no lo trajimos con nosotros, porque si nuestro padre se separa de Benjamín, se muere. Entonces ahí José dijo, ahí está. Este Benjamín es el otro Josecito. ¿Ah? Este es el otro mimado. O sea, les dijo a los otros hermanos, ustedes vayan, pero a Benjamín déjenlo por si pasa algo. ¿Cómo se sentirían ustedes si a ustedes le dicen, bueno, ustedes vayan, pero a su hermano lo dejan por si llega a ser peligroso y pasa algo? Oh, qué lindo, ¿no? Entonces, como José sabía que la sequía se iba a extender más tiempo, dijo, bueno, si tienen que volver, él sabía que iban a volver, si tienen que volver con su hermano. Pasa el tiempo, se acaba el grano, tienen que volver a Egipto y entonces llevan a Benjamín porque no les quedaba otro. Entonces llega Benjamín y ahí José arma una estrategia. José quería saber cómo estaba el corazón de sus hermanos después de lo que le habían hecho a él. Entonces la Biblia dice que los llamó a todos a comer a la mesa y le dijo a los sirvientes, a todos sírvanle una porción, pero a Benjamín sírvanle 5 veces más. Entonces venían y le daban a Rubén, a Leví, a Judá, a Benjamín, una porción de pizza, todo grande. 5 veces más a Benjamín. Y lo que hacía José era mirar qué hacían los hermanos cuando lo trataban como favorito a Benjamín. ¿Se imaginan los hermanos? Hasta en Egipto este favorito, ¿qué le pasa? ¿Ah? Hasta acá también nos persigue esto. Y finalmente, por la estrategia esta de José, Benjamín tiene que quedar preso. Y le dice José a los otros hermanos, ustedes vayan, pero Benjamín se queda acá preso. ¿Qué hicieron los hermanos? José quería ver si estaban arrepentidos o no de lo que habían hecho. José los puso en la misma situación que estuvieron antes y quería ver qué iban a hacer ahora. Ellos podían librarse del favorito, del insoportable hermano favorito, se podían librar sin ser culpables, porque ahora José lo dejaba preso. ¿Qué hicieron los hermanos? Génesis 44, versículo 18. Dice, entonces Judá, uno de los hermanos, dio un paso adelante y dijo, por favor, mi señor, permite que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. ¿Están viendo lo que está pasando acá? Judá podía decir, Benjamín, nos vemos. Come, ahora toda la porción extra que te dan. Nos vemos. Se iban. Pero Judá da un paso adelante y dice, Señor, le voy a pedir algo. Déjeme a mí como esclavo en lugar de él y deje ir a Benjamín a la casa. ¿Por qué está haciendo eso? Versículo 34. Pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Esa es una de las definiciones más hermosas de lo que es arrepentirnos. No quiero entristecer a mi padre. ¡Wow! No era simplemente un acto de pedir perdón. Lo que estaba haciendo Judá era decir, yo no estoy dispuesto a hacer algo que cause dolor al corazón de mi padre. Cuando él dice eso, José hace salir a todos y se larga a llorar y les dice, yo soy José. Y se revela delante de ellos y les dice, no tengan miedo, y los abraza. Ya había sido perdonados por José, ya José les había dado grano, José les había perdonado la vida, los podía haber matado antes, no lo hizo, ya los había perdonado. Pero cuando vio este nivel nuevo de arrepentimiento, cuando vio que el arrepentimiento había llegado a lo más alto, no voy a entristecer el corazón de mi padre. José vio esa clase de arrepentimiento y se les reveló a ellos y los abrazó
y ellos empezaron a vivir con Él. Hay una intimidad mayor que vos y yo podemos vivir con Dios. Cuando nosotros, en lugar de tener solo el arrepentimiento egoísta, el arrepentimiento porque yo no quiero ser castigado por los pecados, el arrepentimiento porque yo no quiero perderme las bendiciones, el arrepentimiento porque yo quiero ser defendido del devorador, cuando el arrepentimiento tiene que ver con lo que yo necesito conseguir, Dios por gracia y misericordia nos va a perdonar. Pero hoy quiero animarte, mientras te pones de pie, por favor. A que puedas reflexionar sobre qué clase de arrepentimiento has tenido. La motivación más pura para resistir el pecado es evitar la tristeza del corazón de Dios. La motivación más pura para decirle no a la pornografía, para resistir el pecado de mentir y de engañar en tu trabajo. La motivación más pura para ser una esposa que honra a su marido, un hijo que respeta a sus padres. La motivación más pura para ser generoso con el necesitado. La motivación más pura para resistirte a andar criticando a las personas que no están presentes y hablando mal de tus hermanos en la iglesia y de los líderes y de tu papá y de tu hermano y de tu jefe. La motivación más pura para dejar de criticar a tu jefe, a tu supervisor en el trabajo y diciendo qué se cree, qué le pasa. La motivación más pura para resistir el pecado es no querer entristecer el corazón de tu padre. ¿Qué beneficio tuvo Judá con esa clase de arrepentimiento? Él no se beneficiaba en nada, él quedaba como un esclavo. ¿Qué privilegio tuvo por hacer eso? Él no se privilegiaba ni se beneficiaba en nada. ¿De qué mal se libraba? De ninguno. Si él no era condenado, él se iba con su padre. Necesitamos sacarnos nosotros del centro del arrepentimiento y poner a Cristo. Necesitamos dejar de ser nosotros el centro de nuestra confesión de pecados y poner el corazón de Dios en ese lugar. Dios no es solo el que nos dice no peques. Dios es un padre al que tu pecado le quiebre el corazón. El profeta Oseas dijo, de parte de Dios, era Dios mismo hablando al pueblo y dijo, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Quiero que escuches estas palabras. Este es el dolor del corazón de Dios por tu pecado y por mi pecado. Pero cuanto yo más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Y esta es la parte más tremenda. Mi corazón está desgarrado dentro de mí. Yo lo cuidé. Yo le enseñé a caminar. Yo lo defendí de sus enemigos. Y mientras más lo llamaba, más se alejaba. Mientras más quería estar con mi pueblo, más me daba la espalda y se iba detrás de los ídolos. No se daba cuenta ni le importaba que era yo el que lo ayudaba, que era yo el que lo guiaba, que era yo el que lo sostenía. Mi corazón está desgarrado dentro de mí. Quiero que inclines tu rostro y que reflexiones por un momento esta mañana. Arrepentirnos significa cambiar la manera de pensar acerca del pecado. Un primer cambio en nuestra mente acerca del pecado es que entiendo lo que el pecado me causa. Ese cambio es necesario. Pero ese es un punto de partida. No podemos quedarnos en ese punto de partida.
Ese es un muy buen punto de partida. Cuando yo entiendo lo que el pecado me causa, el pecado me lleva a la destrucción eterna, el pecado me lleva a destruir las relaciones personales, el pecado me lleva a perder los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios. El pecado me lleva a ser oprimido por la culpa y por la desesperación. Cuando entiendo eso, puedo actuar como Simei. ¿Qué tengo que hacer para ser librado de esto? Me arrodillo sobre las piedras que sea y le pido perdón al que sea porque no quiero cargar con esto. Se me revela lo que el pecado me causa, entonces me arrepiento. Cambio mi manera de pensar sobre el pecado. Es un muy buen punto de partida. Pero esta mañana yo te hablo de lo profundo de mi corazón para decirte, ese es solo el punto de partida. Necesitamos dar ese paso que dio Judá y decir, no me importa tanto lo que el pecado me causa, me importa lo que mi pecado le causa a mi Padre Celestial. Puedes levantar tus manos al cielo un momento, ya terminamos. Te pido que reflexiones un minuto más, reflexiona ahí en tu lugar, por favor. ¿Qué pensás acerca del pecado? ¿Qué pensás acerca del pecado? Estamos en una serie que tiene el propósito de que crezcamos como iglesia hasta llegar a amar a Dios con toda nuestra mente. Una mente que ama a Dios es una mente que resiste al pecado, no por los beneficios personales de la santidad, sino porque quiere agradar al corazón de su Padre. ¿Qué pensás acerca de tu pecado? ¿Pensás en el daño que te causa a vos? ¿Pensás en lo mal que te hace sentir a vos? ¿Pensás en las cosas que te roba a vos? Si hasta ahí has llegado, hoy está bien, pero hoy el Señor te llama como Judá a dar un paso adelante. Hoy el Señor te llama como Judá a dar un paso adelante. Yo quiero animarte que ahí en tu corazón des ese paso adelante y diga, Señor, yo cambio mi manera de pensar sobre el pecado. Yo tengo un arrepentimiento que no es egoísta. Yo quiero un arrepentimiento que lo único que quiere es no agradar, no desagradar, no agredir, no ofender el corazón de mi Padre. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Levanta tus manos al cielo y dice, yo quiero ese arrepentimiento, Señor. Espíritu Santo, obra en mi vida para que yo pueda vivir esa clase de vida. Crea en mí esa clase de corazón. Espíritu Santo, oro por la iglesia, oro por los que están mirando desde sus hogares, para que obres en cada corazón, para que cada uno de los que escuchan esta palabra, tu palabra, Señor, puedan renunciar a ese punto de partida, a esa primera forma de arrepentimiento que nos tiene a nosotros en el centro de todo y que podamos ponerte a vos en el centro de nuestra vida de verdad. Que cambiemos nuestra manera de pensar acerca del pecado. Que el Espíritu Santo nos recuerde cada día de nuestra vida que el pecado entristece el corazón de un Padre que nos ama con un amor infinito. Que no se trata de dejar de pecar para escapar del castigo, no se trata de dejar de pecar para acumular una colección más grande de bendiciones, se trata de dejar de pecar porque el pecado lastima el corazón de un Dios santo que nos ama con amor infinito. Espíritu Santo, obra en tu iglesia. Obra en tu iglesia, Espíritu Santo. La motivación más pura para resistir el pecado es evitar la tristeza en el corazón de Dios. Puedes orar en tu lugar y decirle, Señor, no quiero entristecer tu corazón. No quiero dejar de pecar por miedo a que me descubran. No quiero dejar de pecar por miedo a que me quites alguna bendición. Quiero tener la motivación más bonita que alguien pueda tener para dejar el pecado. No quiero entristecer tu corazón. Por eso dice la Escritura que hay fiesta, hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando vos y yo cambiamos nuestra forma de ver el pecado, dejamos
dejamos de causar tristeza al corazón de Dios y llevamos alegría a los cielos. Señor, bendecí a la iglesia en esta mañana. A mis hermanos que están luchando con ese pecado día tras día, los que no pueden cambiar esa manera de pensar, Señor, yo te pido que los ayudes. Y que como hizo José con sus hermanos, a cada uno de los que deciden esta mañana que va a cuidar la relación con vos, que va a resistir el pecado porque no quiere entristecer tu corazón, que así como José se reveló a sus hermanos, Cristo les sea revelado en mayor medida, que sientan el abrazo de Cristo sobre sus vidas, que sean llamados a una intimidad nueva con Jesús. Pero eso es solo para los que dejan atrás aquel punto de partida y dicen: Señor, voy a resistir el pecado porque no quiero entristecer a un Dios que me ama tanto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.